aquí grande porque ese sí nos permite en el libro, aquí en el pizarrón verlo, grande. Y tenemos otro cilindro que va concéntrico a ese cilindro. Y normalmente en ese cilindro se coloca el fluido. Sí. ¿Ok? Bueno, nosotros en la industria, lo que requerimos muchas veces es, a ver, ¿qué hicieron ustedes su reactor? Voy a dedicarme a tener un reactor, pero necesito saber cuántas aspas debo de colocar en ese reactor para que el reactor se mueva correctamente. ¿Y cuál debe ser la potencia de esta bomba? La potencia de ese motor, perdón. ¿Cuánta energía debe tener esa potencia del motor? Porque si excedo de esa potencia de ese motor, lo puedo quemar o en un momento dado me puede hacer falta energía. Entonces, esta técnica es lo que te sirve para determinar la viscosidad. Pero además de determinar la viscosidad, determinas una cosa que se llama curvas de deformación, si es un fluido newtoniano, no newtoniano, pseudoplástico. Los que están haciendo estos desarrollos necesitan ese tipo de curvas. Se llaman curvas de deformación. Entonces aquí colocas al fluido que tú ya tienes y aquí colocas un motor que es el que va a mover a este fluido para que se empiece a determinar una propiedad que se llama viscosidad. Se supone que tú vienes acá y viertes al fluido acá. Fluido. Cuando viertes al fluido ahí, se supone que debes de cubrir toda esta área y queda cubierta todo este cilindro. Se supone que las moléculas están ahí. Si yo las quisiera colocar, están perfectamente bien ordenadas en forma molecular. Pero ¿cuánta energía requieres para empezar a mover esas moléculas? ¿Es un riómetro? Es un riómetro, básicamente es un riómetro. Entonces el riómetro, recuerden, riometría es el tratado que trata sobre las deformaciones. Deformación, logía, tratado, el tratado de la deformación. Y el riómetro mide exactamente esa deformación que le va a generar el esfuerzo, que es la deformación del esfuerzo de corte. Entonces genera una cosa como esta, una curva. Aquí aparece la velocidad. Puede ser una curva así, o una curva así, o una lineal. Eso es lo que se supone que se colocan en el. Pero el maestro de laboratorio te tendría que enseñar esto y no te lo enseña el modelo. Y entonces viene un examen que les pusieron en un TNTS de esta madre y dices tú, ¿y cómo era? Nadie lo pudo decir. Pues nadie lo hizo porque primero el desarrollo lo hizo un matemático y después ese matemático, no voy a decir nombres, pero está el maestro Pérez Campos, lo hizo, y después vino el maestro, que no voy a decir nombres, el maestro Benjamín, que es especialista en geometría, y le dijo, eso que hiciste está mal, debe ser así, porque ese tipo sí sabe, el otro es matemático. Entonces vino ese problema, pero como nadie reclamó, como nadie lo hizo, porque no saben hacerlo, pues ahí estuvo el problema. Nadie fue a reclamar eso y pues lo doy por hecho de que estoy bien baboso. No es cierto, jóvenes, no, ustedes no son tontos. Nada más que se hacen los tontos por no sé, porque se quieren pasar o vas a reclamar algo que ni sabes si llevas bien resuelto el examen y llegas a reclamar y cuando luego te dicen algo te quedas como idiota. Sí, bueno, está bien, pero ya me voy, estoy bien pendejo. La verdad, cuando tú vayas a reclamar un ETC, llévate la solución. Maestro, está bien mi solución, vete con un profesor. Hay muchos profesores, no nada más yo, muchos profesores. A ver, voy a ver si está bien mi resultado. Pero nada más van así, quiero revisarlo. Pues claro, todo. Fíjense bien. Vamos a ver lo básico de todo lo que lo estamos platicando. Antes de empezar con el ejercicio, porque si has de cuenta, la cuestión de esos ejercicios nada más sustituir, pero tienes el conocimiento básico. Si esta cochinada que está acá se empieza a mover por un motor, ¿cuáles son las moléculas que requieren la menor fuerza para moverse? ¿Cuáles Desde el centro. Las del centro, ajá. No, pero no tenemos nada en el centro. Desde Las que están pegadas ¿en dónde? Si yo empiezo a girar aquí, bueno, es un decir, como el pinche flash, En ambas o un paredes tubo, del tubo bueno, interior. otros. Como no era en el flash, bueno, vamos a suponer que es un pinche tubo chingón, ¿verdad? Teibolero. Y entonces empiezo a girar yo, acá con
Una pinche libra chingona. ¿No? ¿Quiénes son los que van a dar primero el dinero? No, los de hasta atrás. Porque los de atrás van a estar así, van a romper la mano. Los de enfrente. Entonces, ¿quién requiere de menor fuerza para empezarse a mover si el giro se está generando en Las el paredes del tubo cilindro interior. móvil? Entonces, en el móvil, las moléculas que están acá, ¿qué velocidad, qué fuerza requiere? Mínima. Una mínima. Y si la fuerza es una mínima, va a estar relacionada con el esfuerzo de corte. Entonces tenemos un esfuerzo de corte Mínimo. mínimo. Las moléculas que están más alejadas, las de hasta allá, que me van a meter la madre, o en un momento dado yo voy girando aquí como flash, requiero mayor fuerza para que de aquí estas moléculas se muevan. Entonces necesitamos un esfuerzo de corte máximo, o sea, mayor fuerza que se empieza a girar con mayor fuerza para que se empiecen a mover esas moléculas. Y aquí tenemos el esfuerzo de corte máximo. ¿Ya lo vieron? Algo muy parecido a eso. ¿Qué se está deformando? Un fluido, pero ya no de forma lineal como esto, sino de una forma tangencial, vista desde arriba como se está deformando un fluido. Ahora vamos a hacer la línea de cómo se está deformando. Si esto es cierto, estos tienen una velocidad, fíjense, por lógica, ¿qué velocidad tienen las moléculas que están pegadas? Máxima. ¿Ya vieron? Velocidad máxima con el esfuerzo de corte mínimo, velocidad máxima. Si tenemos en donde está el esfuerzo de corte máximo, tenemos una velocidad mínima, casi no se mueve. ¿Ok? Una velocidad mínima. Si tú desarrollas mal estas cochinadas que están aquí, que son las aletas de movimiento, las moléculas que están acá no se van a mover y generas un volumen muerto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que sepas esto, ingeniero. ¿Cuántos watts necesitamos de este motor para empezar a mover estas moléculas o que no se nos asienten o tengamos asentamientos de flujo, de material? Tienen que ser perfectamente homogéneos. Hace mucho tiempo vino un tipo que quiso hacer un pinche detergente, antes que viniera el Fabuloso, ¿no? Y después lo sacaron del mercado. Lo que hizo, metió se llaman algunos materiales que son tensoactivos. Metió el tensoactivo, metió los líquidos, los glicoles y lo empezó a agitar. Pero no lo agitó lo suficiente y no le dio el tiempo de emulsión suficiente, porque hay que emulsionar. Porque si no hay una emulsión, pues la emulsión se cae. Y entonces llegaban al mercado y veías separado el líquido arriba y el tensoactivo abajo, como si fuera una grasa blanca. Entonces, lo que estaba fallando ahí era el emulsificante, el agua que permitía generar ya la emisividad de ese fluido del tensoactivo. Entonces, tendrías que mejorarlo y mejorar la agitación. Entonces, mucho de ese producto llegó. Chica, se tiró. Como la miel. Profe, ¿fue en la Aurrera? Creo que sí. ¿Sí? Creo que no puedo decir ya marcas. No, sí, dígala. Creo que sí sé de quién es. Entonces, todo se fue hacia abajo. Entonces, si tú vas a poner tu propia empresa, porque hay tipos que empiezan con su empresa pequeña, observa, ve bien la concentración que va a emulsionar, el que va a juntar lo que no se mezcla con el agua, pues usas un emulsificante. ¿Okay? Entonces metes ese emulsificante en la misma proporción que tienes el tensoactivo para poderlo hacer bien homogéneo y te quede como el Fabuloso, ¿verdad? Que no se separa, o materiales de limpieza que quitan mugre, porque de lo contrario vendes productos que dicen se vende, no mames, y lo compras. No está mal, no son malos productos, pero algunas veces están mal fabricados. Entonces ahí necesitas un ingeniero, un buen ingeniero. Los hindúes siempre trabajan a la prueba y error. Esos cabrones siempre, no, échale más, entonces no quedó más. Tienen el dinero para tirarlo, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Bueno, tú ya tienes el esfuerzo de corte mínimo y máximo. ¿Cómo se traza el esfuerzo de corte? Del mínimo al máximo. Del mínimo al máximo, fíjate. Del mínimo al máximo tienes el esfuerzo de corte en el eje de radio. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron lo que tenemos acá nosotros? Si esto es cierto, entonces nos hace falta calcular nosotros la fuerza, porque nos están preguntando, ahorita vamos a leer el texto, para ver, pero ya tienes tú esa condición. Ahora, tienes una condición de radio, porque estaba viendo una función de un eje del radio. Entonces aquí tenemos, aquí cuando R, o hasta acá cuando es R, pero aquí R es igual con R mayúscula.
O aquí, o el que está moviendo haciendo el giro es R igual con R mayúscula. Ahí tenemos realmente el que está generando el movimiento, el radio, el tubo, o en este caso el cilindro interior. Bueno, ya se está moviendo. Listo. ¿Qué se está deformando? Un fluido. ¿Cuál es la ley que genera la deformación de flujo? La ley de viscosidad. ¿Por qué lo tenemos que juntar? Porque de ahí sale la fuerza. Entonces, otra vez, el esfuerzo de corte es igual a una fuerza sobre un área. Pero ¿cuál es el área que estamos trabajando para este tubo, para este cilindro concéntrico? No son las tapas. ¿Cuál es el área? Área perpendicular. 2pi por 2 por R por el área perpendicular sería el valor de la fuerza sobre 2pi por R por L. ¿Se lo vieron? Sí. Es el que se está deformando. Ese es el área que está en contacto con el fluido y se está deformando. Si nosotros tuviéramos una vista superior, estaríamos viendo algo así. Tendríamos nosotros el cilindro externo y el cilindro interno, que sería el móvil. Cuando ese móvil se empieza a mover, entonces yo trazo aquí una línea. Estas tendrían una velocidad tangencial muy grande y empieza a disminuir la velocidad. La velocidad mínima. Esta velocidad mínima es esta que está acá. La velocidad mínima. ¿No se cuenta la velocidad máxima? Cercanas a la. ¿Vale? ¿Sí? Y tenemos igual 2pi. ¿Por qué tienes 2pi? Medio pi, un pi, 2pi. El radio está variando, pero ahora la que está entrando en funciones es la longitud de este cilindro. ¿Ok? Sí. La longitud de este cilindro. Entonces empiezas, a ver, se está deformando el esfuerzo de corte y es igual. Esfuerzo de corte es igual a fuerza. Esta es la que yo quiero. Como ingeniero. Ok. Y si esa es la que yo quiero, entonces ¿cómo se deforma el fluido? Entonces ocupo menos la viscosidad gradiente, en este caso derivada de velocidad con respecto al eje de coordenadas. ¿Qué eje de coordenadas? El radio. ¿Ya lo vieron? Eso es un ingeniero, esos son los tipos que necesitamos ahorita. ¿Saben para qué se ocupa esto en la industria petrolera? Siempre hablo de la industria petrolera, pero son los que donde está más el billete. En la Anton Pack casi le vende un servicio por cerca de 25 a 30 mil pesos por revisar un reómetro a Pemex. ¿Saben cuántos reómetros tenemos en toda la República? Casi cerca de 8,000 reómetros. Multiplica eso. Oiga, tenemos que calibrar. Hay que calibrarlo para Anton Pack u otras empresas que se dedican a eso. Empiezan a calibrar. Por eso yo no sé por qué aquí no, los ingenieros que tenemos acá están pegando las pinches becas y allá afuera hay un chingo de dinero. ¿Qué pasa con la industria mexicana? Mandan a Estados Unidos, cabrón, porque aquí se van a tardar. ¿Saben aquí cuando quieren hacer un estudio? La otra vez yo traje un lodo. Vamos a estudiar un lodo. ¿Cuánto le va a pagar, doctor? 30 mil pesos te va a pagar, cabrón. Fíjese, doctor, que tiene que hacer una pinche orden. Como una orden de compra, cabrón. No mames. Como ahorita los carros cuando quieres comprar un Toyota. No mames. Al año, me tengo que esperar un puto año para que me den el pinche carro. Ya llevo 6 meses. Entonces, los híbridos. Y entonces tengo que llegar aquí a la escuela, irme a ver lo del pago los 25 mil pesos, ¿verdad? Porque hasta eso, ni siquiera el 50, más allá del 50. Vengo acá. No, profe, ahora se tiene que esperar porque hay dos comerciales, un tesista, otro tesista, y ya le toca a usted. Digo, no mames, si este es dinero para la escuela. ¿Me explico? Y ese es el problema, de que para cuando viene la industria ya quiere el resultado, no lo hay. Y entonces uno tiene que ir a laboratorios especializados en eso, que te cobran a lo mejor 25 mil pesos o hasta te cobran 50 mil pesos si lo mandas a Estados Unidos. Y encima, pero dices tú, chingas, madre, lo que necesites es saber qué viscosidad debe tener ese lodo para la perforación. ¿Me explico? Ese es el problema que tenemos en la escuela. Tenemos mucha burocracia. Y eso no está chingada. Las groserías no nos incluyen, ¿eh? Entonces, parte del paquete de esta clase.
Bueno, tenemos este perfil de velocidades. Y entonces ya tienes esta ecuación. Cuando empezamos nosotros a resolver, siempre tienes que ver si es un fluido newtoniano o no newtoniano. Empieza uno a trabajar con los fluidos newtonianos, que es lo más fácil. Y entonces empezamos a hacer algo así. Si se fijan, como ya tenemos todas las medidas, entonces en lugar de usarla de esta forma, la usamos en forma de gradiente. Y entonces ponemos viscosidad, gradiente de la velocidad y gradiente de la distancia. ¿Por qué? Porque en el problema te dice lo siguiente: se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro construido de 2 cilindros concéntricos, una longitud o 75 centímetros de largo y el diámetro exterior del cilindro interior es de 15 centímetros y la brecha entre los dos fluidos es de 0.12 centímetros. Se hace girar el cilindro con unas revoluciones de ¿cuántas? De 200 revoluciones. Aquí tenemos, ¿a cuánto gira esto? Revoluciones por minuto igual a 200. ¿Ok? Esa va a ser el movimiento que vamos a tener, la velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Tenemos la brecha entre el fluido, el sólido, ¿verdad? ¿De cuánto es esta brecha? De ¿Le llamamos? 0.12. Normalmente, ¿cómo le llamamos? Espeso. Delta. ¿Qué? ¿Cuánto vale eso? 0.12. 0.12 centímetros. 0.2. ¿Cuántos centímetros o metros? No, centímetros. ¿Cuánta longitud tenemos? 75 centímetros. Si se fijan, hay que homogeneizar a metros, porque la viscosidad, ¿en qué se da la viscosidad? Ya la vimos la otra vez. La viscosidad en pascales por segundo, o viscosidad es igual a newton sobre metro cuadrado segundo, o en gramos centímetros segundos, que son los watts. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Bueno, entonces tenemos que trabajar con unidades más del sistema internacional. Bueno, ya tenemos esta condición. Si esto es cierto, si esto que está acá es cierto, entonces tenemos que la fuerza es equivalente, despejando 2pi por R por L, ¿qué más? Por la viscosidad, el gradiente de la velocidad sobre el gradiente de la distancia. ¿Ya lo vieron? Es muy sencillo. Muy sencillo. Cuando tú hagas esto, tienes que ver cuál es el área, cuál es el área que vas a trabajar. Tú no vas a trabajar un cilindro. ¿Cuál es el área que vas a trabajar? A ver, si vamos a trabajar, ¿cuál sería el área que tenías que sumar? Sí, se elimina el negativo. La de las quién? Las de las aletas, porque son las que se van. No, el tubito ese, no mames. Ese sería el área. Ese sería el área. Ese sería el área. Ese sería el área. Esas áreas, ¿cuánto? Entonces, cuando lleguen ustedes diseño de equipos, van a empezar a ver las áreas. Ok, ese es el área que debemos de trabajar y ahora la voy a vincular con flujo de fluidos y relaciono y resuelvo un diseño de flujo. Ok, no todo está en el libro. Ya tienes toda esa condición, ya tienes aquí la fuerza. Bueno, empecemos con lo más sencillo. Vamos a empezar a cambiar las letras. Ok, si esto es cierto, entonces tenemos fuerza va a ser igual a 2pi por R por L, no he cambiado nada, por la viscosidad, gradiente de la velocidad sobre el gradiente del radio. ¿Cuál es el gradiente del radio? O es espesor del flujo. Este para nosotros es un pedacito del radio. Es el espesor o es la deformación que tiene el fluido. La brecha. ¿Ok? En el otro, en estas cosas, ¿cuánto es el espesor? Pues es todo, profesor. ¿Ya lo vieron? En el del tubo era todo el área, todo el fluido que va dentro del tubo. Pero aquí nada más es un pedacito, entonces le ponemos como él. Es espesor. Ya vamos cambiando las letras. Ahora nos falta cambiar esta delta de R, pero esa delta de B es una velocidad, llamamos velocidad, gradiente de velocidad tangencial, es una velocidad tangencial, pero para hacer un gradiente tiene que ser una velocidad máxima tangencial menos una velocidad mínima tangencial. Fíjense bien acá, porque ya tienen la nota. ¿Cuál es el fluido? ¿Cuáles son las moléculas para nosotros que empiezan a moverse? Entonces tenemos gradiente de velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial 1 menos la velocidad tangencial 2. ¿Ok? Se elimina la velocidad que nosotros tenemos, el que no genera el movimiento. ¿Cuál es el que no se mueve?
tenemos un cilindro móvil y un cilindro fijo. Pero el cilindro fijo, ¿dónde están las moléculas en el cilindro fijo? ¿Qué velocidad tenemos en el cilindro fijo? Velocidad mínima. Una mínima. Y entonces es la que se elimina. No se mueve el cilindro fijo porque las moléculas que están adheridas a ese cilindro, porque estamos estudiando el fluido, tienen una velocidad mínima igual con cero. Y entonces eliminamos esta y no solamente nos queda que la velocidad tangencial va a ser en función de una sola velocidad, que es la velocidad que tiene el móvil. Esta nada más. Y lo vamos a ir cambiando ahorita la variable. Pero la velocidad tangencial en física, por eso te subí un libro de física. Uno de los mejores libros que ha habido en toda la existencia es el Resnick. Es el más chingón de todos los libros. Pero ya lo sacaron, ya lo descontinuaron. Ahora está el Zengwald. Entonces el Zengwald es uno de los libros que yo subí para que tú lo tengas. ¿Okay? Y en el Zengwald dice que la velocidad tangencial a qué es igual. ¿De qué depende esta velocidad tangencial? ¿Por qué se vuelve más grande o se vuelve más pequeña? ¿Es en función de quién? Del radio. Es en función del radio. Por ejemplo, si tenemos nosotros un triciclo, ¿verdad? Y le damos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, tenemos una velocidad tangencial pequeña, porque tenemos un radio pequeño. Si tenemos una velocidad tangencial muy grande, es porque tenemos que tener un radio muy grande. Entonces, ¿la velocidad tangencial de quién depende? Del radio. Entonces, la velocidad tangencial, que esta va a ser la velocidad tangencial, porque es forma circular, va a ser igual entonces a quién? Al valor de el radio por la velocidad angular. El radio, ¿cuál radio? Pues el de radio que tengamos, es el único que tenemos. Pero la velocidad angular, otro concepto de física. Entonces, esta es velocidad, bueno, aquí si quieren ponerle velocidad tangencial. Para convertirla en una velocidad angular, o esa velocidad, tener un dato, es la velocidad angular. ¿Pero qué es la velocidad angular? Entonces, la diferencia de velocidad tangencial es el radio que se está moviendo, que depende de esa, pero son el número de vueltas, porque en un triciclo puede dar 3, 4, 5, 6 vueltas, pero una bicicleta puede dar 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, pero ¿quién va a tener mayor velocidad tangencial? La bicicleta, porque tiene mayor radio. Entonces, la velocidad angular, ¿de quién está formada? ¿De quién está formada? Ahí en sus notas. 2000 por quién. 2pi por quién? Por n con un punto en la parte superior. ¿Por qué 2pi? Porque es un giro completo. Uno acá